Es el Señor. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema. Jesús prepara el milagro. ¿Cómo se llama el tema? Jesús prepara el milagro. Jesús prepara el milagro. Vimos al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versículos del 38 al 44. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versículos del 38 al 44. Esta es la historia de Lázaro, el que había fallecido. Tenía 4 días de estar muerto. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Dónde vino Jesús? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Jesús prepara el milagro. Amén. 2000 años atrás, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, recorría las calles de Israel, Jerusalén, Galilea, haciendo milagros, haciendo sanidades, planificando el bienestar de su pueblo Israel. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él es el Dios de milagros. ¿Quién es el Dios de milagros? ¿Quién es el Dios de milagros? Por eso, en medio de tu aflicción, en medio de tu necesidad, Jesús de Nazaret va a hacer un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Él lo está preparando, Él lo está gestando, Él lo está creando en favor de tu vida. Amén. Ahora usted se preguntará: pero yo no veo que Jesús está preparando el milagro. Sí lo está preparando. ¿En dónde? En el ámbito espiritual. ¿Dónde lo está preparando nuestro Señor Jesucristo? En el ámbito espiritual. O detrás de escena, Él lo está preparando. La consigna del pueblo de Dios es seguir orando, es seguir creyendo, es seguir obedeciendo, es seguir buscando a Dios. Entre más busquemos a Dios, entre más oremos, entre más le creamos a Dios, el milagro Dios lo va acercando más. Porque los milagros de Dios ya están dados para ti y para mí. Ya ellos están dados. La Biblia dice que la bendición de Dios reposa sobre la cabeza del justo. La Biblia dice en el Salmo 23 que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En la carta a los Efesios capítulo 1 dice la Biblia que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Así es que el milagro que tú y yo estamos necesitando, ya Cristo lo creó, ya Cristo lo hizo. ¿En dónde? Detrás de escena, en el ámbito espiritual. El milagro que Dios ha hecho está más cerca de ti que tu nariz, de tu propio ser. Está más cerca el milagro. Amén. Jesús de Nazaret es el Dios de milagros. No es Mahoma,
no es Buda, no son los santos católicos, no es el pastor, no son los sacerdotes. El Dios de milagros se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que 2000 años atrás hacía milagros y aún lo sigue haciendo. La Biblia dice que Él es mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Hay religiones que dicen ya Jesús no hace más milagros. Mentira del diablo. Diga, mentira del diablo. Mentira del diablo. Jesús sigue haciendo milagros. Amén. Y si no, mire cómo está usted, cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha guardado, cómo Dios lo ha protegido. Eso se llama los milagros de Dios. Aún el hecho de que usted esté aquí en pie, respirando aire puro, significa que allí hay un milagro de vida para ti. Amén. Ahora, fíjese aquí entonces. Muchos buscan el milagro de Dios, pero no buscan el hacedor de los milagros. Amén. En la Biblia hay una historia donde habían 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos? 10. Y ellos cuando ven a Jesús le piden a Jesús que los sane. Y Jesús le dice, vayan y muestren una ofrenda al sacerdote. No al cura, ojo acá. Estamos hablando del sacerdote en la Biblia, el que tenía esposa, el que tenía hijo. Ojo, no se confunda. Para decirlo, el pastor dijo de que él quiere una ofrenda al cura. No. Sacerdote de la Biblia. Hago la aclaración. Entonces la Biblia enseña que mientras iban de camino, fueron sanados, fueron limpiados. Pero la Biblia enseña que un solo es leproso. Vino a darle las gracias a Jesús, se postró y le adoró. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los otros? ¿Se da cuenta? Muchos buscan ese milagro, pero no quieren tener un contacto o una comunicación con el Dios que hace los milagros. Hay mucha gente que apenas recibe la bendición de Dios, se apartan de la iglesia y se apartan de Dios. Yo he visto muchas personas así. Les he orado, Dios las ha sanado, se olvidaron hasta de mí y de Dios. Imagínense, nunca más me escribieron, nunca más me enviaron un hola. Imagínense. Entonces hay personas que solamente quieren es un beneficio. Hay personas que solamente quieren es un bienestar de parte de Dios. Y a veces Dios en su misericordia, Dios hace la obra. Dios responde en su misericordia. Amén, porque ese es Dios. Dios es un Dios misericordioso. Pero aquí en esta historia se da el reflejo donde de los 10, uno solo quiso tener un contacto con el Dios que hace los milagros. Amén. Así que cuando Dios comience a hacer milagros en tu vida, no te alejes de Dios, no te apartes de Dios. Cuando tú veas la bendición tan grande que Dios te va a desatar a ti, no te alejes de Dios. De cierto Dios te va a bendecir. Ahí me dijo amén. Amén. Me voy a repetir. De cierto Dios te va a bendecir. Amén. Cuando Dios te bendiga, no te alejes de Él, no te apartes de Él. Amén. Porque si te apartas de Él, según la Biblia, vienen consecuencias. Lo digo como testimonio. Mi familia y yo, cuando iniciamos la vida cristiana, nos invitaban a orar por personas enfermas en cama. Y estas mismas personas contaban los testimonios. 5 años atrás fui a una iglesia cristiana, Dios me sanó de un cáncer, pero me alejé de Dios después de los 3 años. Nuevamente le vino el cáncer. Oramos por aquellas personas, se arrepintieron,
recibieron a Cristo en su corazón, pero a los pocos meses murieron. Porque vienen consecuencias. No que la consecuencia la envía Dios, ojo acá. La consecuencia viene es por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces hay muchas personas que no quieren tener un contacto con el Dios del cielo. Hay mucha gente que dice, no, pero ora tú, ora tú. Yo le digo, pero que tú también tienes que orar. No, no, ora tú. Imagínense. Entonces, el Dios de milagros está presente en este lugar. Lo voy a repetir. El Dios de milagros está presente en este lugar. Amén. Ahora los milagros hay que pedirlos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir los milagros. Jeremías capítulo 33 versículo 3. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces hay gente que quiere un milagro pero no clama a Dios. Hay gente que tiene una necesidad pero no clama a Dios para que Dios suple esa necesidad. Hay muchas personas que creen que los milagros solamente vienen del cielo, cruzados de brazos y sentados en una silla. Ciertamente los milagros vienen del trono de Dios, pero hay que pedirlos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir los milagros, porque los milagros hay que provocarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar los milagros. Amén. Con fe, con oración, con búsqueda a Dios, pidiéndole a Dios el milagro, con obediencia, cumpliendo su palabra, guardando sus mandamientos. Una historia en la Biblia, la mujer del flujo de sangre. 12 años enferma tenía esta mujer. Y esta mujer dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva, seré sana. Ella provocó su milagro. ¿Qué hizo esta mujer? Provocó su milagro. Jesús estaba pasando por ese lugar. Si esta mujer no hubiese tocado el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, hubiese seguido enferma. A veces hay mucho pueblo de Dios que sigue enfermo porque no provoca la sanidad para él. Hay mucho pueblo de Dios pasando necesidad, pasando hambre, porque no provoca la provisión diaria que Dios tiene para nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Amén. Sí, porque hay gente que cuando no tiene dinero se desespera. Cuando en la cartera, en los bolsillos no tiene ni una moneda de 100 pesos, se desespera. Le tengo la clave, hay que provocar los milagros. Amén. Bajo una esclavitud, la nación de Israel estaba en Egipto, en el imperio egipcio. Y la Biblia dice que Dios levanta a Moisés, los liberta y van de frente para ir a la tierra prometida, a Canaán. Detrás venía el imperio egipcio y de frente el mar rojo. ¿Qué estaba de frente? ¿Quiénes estaban detrás? El imperio egipcio. Israel en ese momento no era un pueblo guerrero. Y cuando están en esa encrucijada, en ese laberinto, Faraón dice, el desierto los ha encerrado. ¿Cómo dijo Faraón? El desierto los ha encerrado. Pero Faraón se le había olvidado que Dios había mandado a Moisés con 10 plagas para libertar a Israel. A Faraón se olvidó que Dios sigue haciendo milagros. Y la Biblia enseña que comenzaron a clamar a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo o a tu pueblo que marche, que camine hacia adelante. Y la Biblia enseña que cuando ellos comenzaron a caminar hacia el mar rojo se dividió en dos. ¿Qué le pasó al mar? Se dividió en dos. Un milagro potentoso, un milagro poderoso, un mar dividido en dos. Amén.
Pero fíjese bien que Dios mismo provocó el milagro. ¿Qué hizo Dios allí? Le dijo a su pueblo Israel: Moisés, dile a tu pueblo que marche, dile a tu pueblo que avance, dile a tu pueblo que camine hacia adelante. El mar rojo simbolizaba o significaba todo impedimento, porque detrás estaba Canaán, la tierra prometida. Amén. Detrás del mar rojo estaba la bendición para ellos. Así que cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia a Dios, todo lo que está impidiendo nuestro milagro se tiene que quitar de en medio. Amén. Por eso es necesario provocar los milagros. Hay que hacer algo. No es el tiempo de cruzarse de brazos. No es el tiempo de sentarse a ver qué pasa, a ver que el cielo nos tira por allí. No. Es el tiempo de provocar los milagros. Para el pueblo de Dios, los milagros tienen que ser común. Voy a repetir. Para el pueblo de Dios, los milagros tienen que ser común. Y hay gente que va a una iglesia cristiana y tiene 10 años, y cuando Dios le hace el milagro, comienzan a brincar. Primera vez que ven un milagro, imagínense, Dios aquí ha hecho milagros. Tienen que ser común, porque tenemos de nuestro lado el Dios que hace milagros. Pero hay una contradicción ahora. Un líder de una iglesia dijo que el pastor que no haga milagros no tienen por qué seguirlo. Diga conmigo: mentira del diablo. Porque el pastor no es el que hace el milagro, es Dios. Amén. Entonces hay mucha gente en los púlpitos diciendo toda clase de locuras para atraer oyentes para él, para darse a él la prioridad. Y la prioridad se la tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace los milagros. Amén. Entonces, los milagros de Dios están aquí presentes. ¿Dónde están presentes los milagros de Dios? Aquí. Amén. Vamos a mirar el versículo 3 y el versículo 4 de Juan capítulo 11, para adentrarme un poco más en la historia. Estoy dando solamente la introducción. Versículo 3 y versículo 4. Dice la Biblia: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A Jesús le dan la noticia de que Lázaro estaba como enfermo. ¿Cómo estaba Lázaro? Pregunta: ¿Jesús sabía que Lázaro se iba a morir? ¿Sí o no? Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él lo sabía. Por eso, en primera instancia, Jesús comienza a preparar el milagro para Marta y María, sus hermanas. Le dan la noticia a nuestro Señor Jesucristo: Lázaro está enfermo. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. ¿Se da cuenta? Es como si hubiese una contradicción allí, porque más adelante Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Dice Jesús de antemano, Jesús suelta la palabra ante la muerte que venía para Lázaro. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Amén. No es para muerte. Usted tiene que apropiarse de esa palabra. Amén. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero ante esa muerte que se avecinaba,
Jesús lanzó la palabra: esta enfermedad no es para muerte. Jesús comenzó a preparar el milagro. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero Jesús también sabía que él lo iba a resucitar. Por eso dijo: esta enfermedad no es para muerte. En pocas palabras, no es para preocuparse. Amén. Toda dificultad que el ser humano tiene en esta tierra, dice Dios en su palabra que no es para muerte. Amén. Porque Dios tiene la solución. Dice que es para ver la gloria de Dios, o para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que el Hijo de Dios tenía que ser glorificado a través de su gloria. Amén. Esta enfermedad no es para muerte. Esa es una palabra de fe que tiene peso. Por encima del cáncer, por encima del SIDA. Esa es una palabra de fe con mucho peso, con mucha fuerza. Amén. Esta palabra tiene la capacidad de sacudir ahora mismo donde están las personas en sala UCI. Amén. Tiene mucho peso esta palabra, tiene mucho poder esta palabra. Esta enfermedad no es para muerte. Enviamos esta palabra a todos aquellos que están en una sala UCI. Amén. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que tú veas la gloria de Dios. Amén. No es tu derrota, no es tu fracaso, es para que veas la gloria de Dios. Amén. No es tu crisis, no es tu angustia, es para que veas la gloria de Dios. Amén. Ahora fíjese aquí, en el versículo 6, la Biblia dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quedó cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, lo que significa que Lázaro tenía 2 días de estar como muerto. Porque recordemos que en ese tiempo no había mototaxi, no había avión. Así que cuando Jesús le vienen a dar la noticia, se tardan en darle la noticia 2 días. Pero Jesús, la Biblia enseña que Jesús se quedó 2 días más. ¿Cuántos días eran? Pregunta: si Jesús sabía que ya Lázaro iba a morir, pero él lanza la palabra, ¿por qué Jesús no se apresuró, se montó en un burro y se fue directo para resucitar a Lázaro? ¿Por qué no lo hizo? Porque cuando Jesús comienza a preparar los milagros, Jesús ni se atrasa ni se adelanta. ¿Qué hace Jesús? Ni se atrasa ni se adelanta. Amén. Todo lo hace perfecto, todo lo hace en su tiempo, todo lo hace en su momento. Amén. No como nosotros. Nos desesperamos, nos afanamos, nos intranquilizamos, queremos todo para allá. Y en Dios es que Dios ni se atrasa ni se adelanta. Amén. Dios todo lo hace es en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Dios todo lo hace en su tiempo, no en la angustia del hombre. Dios todo lo hace en su tiempo, no en las lágrimas de los hombres. Amén. Todo lo hace en su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo. Amén. Entonces, cuando Jesús comienza a preparar el milagro,
para resucitar a Lázaro, Jesús suelta la palabra: esta enfermedad no es para muerte. Pero luego Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba, significando que para el pueblo de Dios tenemos que ser pacientes. ¿Cómo tiene que ser el pueblo de Dios? Paciente. Para ti y para mí hay una fecha de bendición. Amén. Hay un año, hay un mes, hay una semana, hay un día, hay una hora específica, hay un minuto, hay un segundo específico donde Dios ya programó todo para desatar esa bendición en la fecha correcta. Amén. Amén. En mi experiencia con Dios, cuando yo le pedía algo a Dios, cuando empiezo la vida cristiana, yo quería muchas cosas para allá y me afanaba, me intranquilizaba, y Dios me decía pronto. ¿Cómo me decía Dios? Y pasaron las semanas, pasaron los meses, le oraba a Dios y Dios me decía pronto. Y pasaron los años, pasaron 10 años y Dios me seguía diciendo pronto. Amén. Porque todo llega en el tiempo de Dios. Amén. Todo llega en el tiempo de Dios. Amén. Versículo 10 al 15. Dice Jesús: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, ya Jesús dijo que estaba como muerto. No de dormir, que estaba roncando, no. Había muerto. Y Jesús dice: mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Fíjese la ignorancia de los discípulos. Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Qué decía Jesús? Lo decía por la muerte de ¿quién? De Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Aquí Jesús, en estos versículos, Jesús se decide a hacer el milagro. Lo voy a repetir. En estos versículos, si usted lo lee más detalladamente, aquí Jesús se decide, ¿para qué? Para resucitar a Lázaro, o para hacer el milagro. Amén. Jesús dice: vamos a despertarle, o vamos a resucitarle. Entonces Jesús aquí se decide a hacer el milagro. Amén. Usted tiene que buscar tanto a Dios, usted tiene que acercarse tanto a Dios, usted tiene que creerle tanto a Dios, obedecerle a Dios, y llegar a una posición donde Dios diga: me voy a decidir a darte el milagro. Amén. Porque hay muchas demandas para recibir los milagros de Dios. Hay muchas demandas. Una persona llena de duda no puede recibir un milagro. ¿Cómo va a creer por su milagro? Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí se decide a hacer el milagro. Se decidió a ir y resucitar a Lázaro. Amén. Versículo 17. ¿Lo tienen allí? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, el cuerpo. ¿Cuántos días? Cuando llega Jesús, ¿llega a dónde? Al 4.º día. Y ya el cuerpo de Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. Pregunta: ¿por qué Jesús no llegó al primer día, segundo día
o al tercer día? ¿Por qué al cuarto día? Les decía al principio que Él ni se atrasa ni se adelanta para hacer un milagro, que todo lo hace en su tiempo. Pero también Él se tardó para llegar al cuarto día, porque en Israel creían en Dios, pero había mucho fetichismo, había mucho agüero, como los que hoy en día tienen muchas religiones. Entonces en ese tiempo decían que a los 3, el máximo, que el espíritu de una persona, cuando una persona fallecía, según decían ellos, que el espíritu podía durar 3 días. Imagínense, recorriendo sus pasos o divagando por allí. Después del cuarto día, dice que en el tercer día ya el espíritu se iba. Imagínense eso, qué gran mentira. Entonces Jesús llega ¿a dónde? Donde ya no había posibilidad aún ni para que los agüeros detuvieran el milagro de Dios, o le dijeran a Jesús que era mentira lo que Él había hecho con Lázaro. Al cuarto día llegó Jesús. Amén. Entonces hay mucha gente por allí. Me he topado con muchas personas que dicen: allá mi abuelita falleció, pero falleció en la mañana y en la noche sentí unos pasos y era ella como que nos estaba visitando. Mentira del diablo. Diga conmigo: mentira del diablo. Son un demonio. No, abuelita, ojo acá. Porque en la Biblia encontramos una historia entre rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, o un mendigo. Dice la Biblia que ambos mueren. Eso está en Lucas capítulo 16. Dice la escritura que ambos murieron. Y la Biblia enseña que el rico se encontraba en el infierno. ¿Dónde se encontraba? En el infierno. Ojo, no por ser rico, ojo acá, sino porque en su corazón rechazó a Dios, no buscaba de Dios, no hacía misericordia con las demás personas. Pero la Biblia dice que Lázaro, al momento de morir, dice que vinieron los ángeles de Dios a buscarlo. ¿Quiénes vinieron? Los ángeles de Dios. Así es que cuando un hijo de Dios parte de esta tierra, ¿quiénes los vienen a buscar? Los ángeles. Eso está en la Biblia. No le estoy echando mentira. Así que no hay tiempo en que para que el espíritu salga por ahí a caminar. Eso es mentira. La Biblia dice: no consultes a los muertos. Dice la escritura, dice la palabra de Dios. Pero si una persona muere sin Cristo, ¿quién nos viene a buscar? Los demonios. Entonces usted puede darle mucha importancia al milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida, porque el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida es el milagro de la salvación y de la vida eterna de nuestra alma. Ese es el milagro más grande. Amén. Ahora fíjese aquí, del versículo 21 al 27. Seguimos leyendo. ¿Cómo se llama el tema? Jesús, ¿qué hace? Prepara el milagro. Versículo 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús, ¿qué dijo Marta? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Voy a repetir. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A Marta como que se le olvidó que Dios es omnipresente. Amén. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Cómo le dijo Jesús a Marta? Tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, aquí hay un contraste. Y el contraste es que Jesús le dice a Marta: yo voy a resucitar. Perdón, Él va a resucitar. Lázaro, ¿qué va a pasar a Lázaro? Tu hermano resucitará. Pero Marta entendió otra cosa, hablando de la resurrección de los muertos. Entendió otra cosa. Amén. Había como una contradicción allí. Pero como Jesús sigue preparando el milagro, Jesucristo le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Él es la resurrección. Jesús de Nazaret se presentó como la resurrección en ese momento, en el tiempo de la muerte. Se presentó como la resurrección. Amén. En el tiempo de una enfermedad terminal, Jesucristo se presenta como la resurrección. Cuando un órgano te esté fallando del cuerpo, Jesús se presenta como la resurrección y la vida. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice aquí, Marta le dice a Jesús: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. En un momento determinado, Marta estaba como desorientada, pero en otras ocasiones aparentemente le creía a Jesús. Amén. Marta sabía que cuando Jesús oraba, algo pasaba. Pero cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, entonces no le creyó. Se fue para otro tema, le cambió el tema. Imagínense. Y voy a adentrarme un poco más entonces, para llegar al punto más clave. Estoy adentrándome más. Versículo 32 al 35. Dice la Biblia: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, María es la hermana de Marta y de Lázaro. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. ¿De tristeza? Voy a hacer la pregunta. ¿Jesús lloró de tristeza allí? ¿Sí o no? Jesús en esta tierra, cuando vino como hombre. ¿Cómo vino? Pero libre de pecado. Fue tentado en todo. Pero también estaba sobre él la divinidad. Amén. ¿Qué estaba sobre él? Y quiero explicarle aquí un detalle. Esto no estaba en la práctica, pero bueno, se lo voy a explicar. La palabra Jesús significa 100% humano. ¿Qué significa la palabra Jesús? 100% humano. La palabra Jesucristo, 100% humano, pero también 100% divino. Jesucristo. Y la palabra Cristo significa el ungido. Significa Dios supremo. Amén. Ahora sí me entiende. Por eso Jesús comía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Pero era la parte humana.
Porque la Biblia dice que Él sufrió nuestros dolores. Entonces en este momento, en el momento que muere Lázaro y están las personas llorando, aquí cuando Jesús llora, era la parte humana de Jesús llorando porque Lázaro era su amigo, dice la Biblia. Amén. Así que Jesús lloró, la parte humana de Jesús lloró allí, dando consuelo. Amén. Yo quería explicarle este punto para poder adentrarnos más entonces en lo que Dios quiere decirnos más. Versículo 38 al 39. ¿Cómo se llama el tema? Jesús prepara el milagro. Versículo 38 al 39. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús da la orden. Jesús llega al sepulcro y le dice a Marta: quiten la piedra. ¿Y qué hizo Marta? ¿Qué dijo Marta? Señor, ya hiede, tiene 4 días. Pregunta: ¿por qué no se alineó con Jesús Marta? Fíjese que cuando Jesús comienza a preparar el milagro, Jesús le dice a Marta: Él va a resucitar. Y Marta después trata de creerle a Dios, a Jesús. Pero cuando Jesús llega aquí al sepulcro o a la tumba, Jesús dice: quiten la piedra. Y Marta, ¿qué dijo? Hiede ya, son 4 días. Fíjese que Marta estaba dudando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Marta? Quiten la piedra. ¿Qué representa o qué simboliza la piedra? Lo que obstaculiza o lo que impide que el milagro se dé. Había una piedra mucho más pesada que los hombres tenían que remover de la tumba de Lázaro. Una piedra más pesada. Se llama la duda, que en ese momento estaba en el corazón de Marta. Hay piedras más pesadas en nuestra vida: la duda, la incredulidad, el pecado. Piedras más pesadas, y que esas piedras están impidiendo que el milagro se dé en nuestra vida. Pero Jesús, cuando llega aquí a la tumba, al sepulcro, dice: quiten la piedra, quiero hacer el milagro, quiten la piedra. Marta no lo hizo así. Marta lo que hizo fue que increpó a nuestro Señor Jesucristo. Hay piedras que están en nuestra vida, en nuestros corazones, que hay que quitarlos en esta mañana. Amén. Para que el milagro se dé en el nombre de Jesús de Nazaret. Quitar la piedra, le dice Jesús a Marta. Amén. Para remover una piedra de un sepulcro en ese tiempo se necesitaban a 7 hombres para remover esa piedra. ¿Cuántos hombres? 7 hombres. Así que todavía era aún más difícil para Marta, porque Marta estaba viendo la muerte. ¿Qué veía Marta? Marta respiraba el olor, hiede ya. Marta veía que tenía 4 días que había muerto. Eso era lo que veía Marta. En pocas palabras, Marta se detuvo, fue a ver todo lo malo que estaba pasando en su hermano Lázaro. Pero
Jesús veía otra cosa. ¿Qué veía Jesús? Vida, resurrección veía Jesús. Amén. Jesús veía alegría. Jesús veía gozo en la familia. Amén. Por eso usted y yo tenemos que ver más allá de nuestras circunstancias difíciles. Tenemos que ver más allá de nuestras crisis. Tenemos que ver más allá de nuestra angustia, de nuestras tristezas. Amén. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Amén. Usted no se puede ver como el hombre lo ve, como el vecino lo ve. Usted no se puede ver como muchos familiares nos ven. Usted tiene que verse como Dios lo ve a usted. Amén. Cristo veía vida en Lázaro. Cristo veía resurrección. Cristo veía restauración. Cristo veía gozo, alegría. Amén. En medio de tu necesidad, Cristo está viendo una provisión grande. Amén. Entonces ahí estaba Marta, increpó a Jesús. Jesús le dice: quiten la piedra, quiten la piedra. Entonces en esta mañana hay muchas piedras que usted y yo tenemos que quitar de nuestra mente. Tenemos que quitar de nuestra alma. Tenemos que quitar de nuestros corazones. Porque el milagro Cristo lo está preparando para dártelo. Amén. ¿Usted quiere el milagro de Cristo? ¿Usted quiere el milagro de Dios? Entonces usted tiene que despojarse. Yo también me tengo que despojar, seguir despojándome de todas esas piedras pesadas. Hay más piedras pesadas, como la murmuración, como la crítica, como el chisme, la mentira, el hablar mal, el prójimo. Hay muchas piedras pesadas. Y a veces esas piedras nos impiden ver el milagro de Dios. Porque Dios a ti no te va a dar un milagro para que tú sigas hablando mal del prójimo. Eso es Dios. Entonces esas piedras hay que quitarlas de nuestros corazones. Amén. Piedras muy pesadas. La palabra duda es: hoy creo, mañana no creo. Eso se llama duda. Y la incredulidad, ¿qué significa la incredulidad? Está la incredulidad y está el incrédulo. El incrédulo es aquel que se decidió a no creerle a Dios. Es el incrédulo. Y en medio de la incredulidad hay esperanza para que esa persona crea. Amén. He orado por personas en medio de la enfermedad. Cristo te va a sanar. Él no me va a sanar. Eso es lo que me dicen. Cristo te va a restaurar. Se ponen a llorar. Cristo tiene el poder para arrancar esa enfermedad. Y no me dicen nada. No me dicen amén. No me dicen gloria a Dios. Es una persona que realmente está decidida a no creerle a Dios. Amén. Yo he orado por muchos, he ido a muchos lugares, a muchas casas. Y cuando voy a orar, el Espíritu Santo me guía y veo la frialdad que hay en muchos corazones. Así que haya una oración muy cortica. Chao, bendiciones. Porque hay una incredulidad ahí muy grande. Voy a otro lugar donde las personas me levantan sus manos. Cuando me levantan sus manos, el poder de Dios cae y ocurre algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Uno se da cuenta, yo me di cuenta, si no es que yo no puedo estar divulgando todo. Hay mucha frialdad en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hay que quitar de nuestra vida? Toda piedra pesada. ¿Qué hay que quitar? Esa era la humanidad de Marta. La duda. Para Marta era imposible que Lázaro resucitara. Para ella
usó muchas palabras negativas. Y efectivamente en ese escenario el ser humano no tiene fuerza en sí para resucitar a una persona. Así se encontraba Marta en ese momento. Y precisamente en esa humanidad que usted y yo tenemos, cuando vemos que no puede ocurrir nada, precisamente es cuando Jesús entra en escena. Amén. Cuando aparentemente todo está perdido, cuando el dinero no puede comprar la felicidad, entonces cuando Jesús entra en escena, allí es cuando comienzan a ocurrir los milagros. Cuando humanamente no podemos hacer nada para alcanzar ese milagro. Amén. Porque a veces oramos, a veces buscamos a Dios, a veces le creemos a Dios, a veces le obedecemos a Dios, y a veces dudamos, a veces somos incrédulos, y a veces Dios por su misericordia hace el milagro. Pero llega un momento de la humanidad, de la persona, donde la persona no encuentra más nada que hacer. Entonces cuando Dios entra en escena, amén, para hacer el milagro. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, ¿a quién le dijo esto? A Marta, la que increpó a Jesús. Tiene ya 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué había en Marta? Duda. ¿Qué había en Marta? Y Jesús tiene que decirle: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús preparó el milagro. Jesús le estaba diciendo a Marta en pocas palabras: cree para que el milagro se dé. Amén. Amén. ¿Usted quiere un milagro? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Creerle a Dios. Tiene que activar su fe para creerle a Dios. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Amén. Entonces hay que creerle a Dios con todo nuestro corazón. Usted se tiene que decidir a creerle a Dios por su milagro. Usted se tiene que decidir a creerle a Dios para que Dios haga algo grande por tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús estaba allí preparando el milagro. Y lo estaba preparando ¿de qué manera? Porque mire todas las negativas de Marta. Así le pasa a usted, ¿verdad? Y así también me pasa a mí. En muchas de esas negativas que nosotros tenemos, aún así Jesús sigue preparando tu milagro. Amén. Jesús aquí siguió preparando el milagro. Amén. Amén. Versículo 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo dijo? Lázaro, ven fuera. Quiero explicar algo aquí. Cuando Lázaro muere, 4 días, pero el cuerpo estaba en el sepulcro, ¿dónde estaba el espíritu y el alma de Lázaro? ¿Dónde estaba? No sabe, ¿verdad? Míreme acá.
Vamos a hacer un círculo aquí. Y le pasamos una línea imaginaria. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, cuando las personas morían, fallecían, no iban directamente al cielo. En la parte de arriba era conocido entre los rabinos, ojo, entre los rabinos, era conocida la parte como el paraíso de Dios, el segundo paraíso, conocido como el seno de Abraham. Eso está en Lucas capítulo 16. Y aparte y abajo estaba el infierno. ¿Qué estaba abajo? Estaba el abismo. El abismo son prisiones para los demonios. Estaba otro lugar llamado el Tártaro. El Tártaro es un lugar de prisión donde demonios, muchos de esos demonios se rebelaron con Satanás allá arriba. Esos demonios están ahí en el Tártaro y no van a salir de allí. Diga conmigo, no van a salir de allí. Solamente están reservados para el día del gran juicio, donde son lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Está entendiendo? Entonces, en la antigüedad, cuando moría Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, cuando ellos morían y creían en Dios, ellos no se iban para los cielos. Ellos llegaban ¿a dónde? Al seno de Abraham, o en el segundo paraíso. Hay 3 paraísos. Hay un paraíso pequeño en la tierra donde estuvo Adán y Eva. Este es el segundo paraíso, y el tercer paraíso es donde está viviendo Dios. Amén. Entonces la Biblia enseña que cuando Jesús iba a morir, la Biblia dice que Jesús iba a bajar ¿a dónde? Al Hades. ¿A dónde iba a bajar Jesús? Los 2 malhechores que están al lado de Jesús, uno le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No arriba, sino ¿a dónde? En el seno de Abraham, el segundo paraíso. Amén. Entonces todas aquellas personas malas de las demás naciones, cuando morían, venían ¿a dónde? Al infierno. Así que cuando Lázaro muere, esperando la promesa del Padre Celestial, cuando Lázaro muere, la lectura bíblica que estamos leyendo, ¿a dónde fue Lázaro? Al segundo paraíso, conocido como el seno de Abraham. Dice la Biblia que allí iban todos aquellos que morían esperando la promesa. Así es que ahí estaba Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? En el lugar donde estaba Abraham, Jacobo, Isaac, imagínense, David, Sansón. Ahí estaba Lázaro. Pero cuando Jesús lo va a resucitar, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Usted se puede imaginar esa escena. Usted se puede imaginar, usted puede imaginar un poco esa escena. Donde está David, está Abraham, está Moisés, están todos allí. Y se pronuncia un nombre específico: Lázaro, ven fuera. Así que Lázaro salió ¿de dónde? ¿De dónde salió Lázaro? Del segundo paraíso, conocido como el seno de Abraham. Lázaro salió de allí y vino a su cuerpo. Y Cristo, ¿qué hizo? Lo resucitó. Amén. Pero ojo acá, había una orden divina, había una orden celestial. Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Hay una orden del cielo que viene para tu vida. Amén. Hay una orden divina que viene para tu vida. Dios está diciendo en esta mañana: en medio de tu enfermedad, sé sano. En medio de tu enfermedad, sé sano. En medio de tu esclavitud, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una orden divina, hay una orden del cielo que está hablando que tu milagro viene en camino. Vamos, levanta tus manos. Tu milagro
milagro viene en camino, tu respuesta viene en camino, tu restauración viene en camino. Hay una orden divina, hay una orden celestial, hay una orden de los cielos de Dios, del paraíso de Dios, que te está diciendo: la bendición viene, la bendición viene la bendición para tu vida, viene la bendición para tu vida. La orden está dada, la orden de Cristo está dada para que tu milagro ocurra en el nombre de Jesús. Está dada la orden. Amén. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Amén. ¿Qué se ha muerto en tu vida? ¿Qué se ha ido muriendo en tu vida? La esperanza, la fe. Quizás ya no le crees más a Dios, sino que ahora dudas más. ¿Qué se ha estado muriendo en tu vida? Las ganas de seguir avanzando, de seguir soñando en grande. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. La orden está dada para que vuelvas a creer, para que te vuelvas a levantar, para que vuelvas a tener esperanza, para que vuelvas a soñar en grande. Amén. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Marta y María recibieron su milagro. ¿Qué recibió Marta y María? La resurrección de su hermano Lázaro. Amén. La historia cuenta, no la Biblia, la historia cuenta que después que Lázaro resucitó, vivió 40 años más. ¿Cuántos años? 40. La tradición judía dice eso, no la Biblia, ojo. La tradición judía. 40 años más. ¿Qué le había pasado a Lázaro? Murió. Marta y María, ante su negativa, aún Jesús le preparó el milagro y Jesús mismo se los entregó. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué familiar tuyo se ha estado muriendo en los vicios? En las drogas, en el alcohol. ¿Qué familiar tuyo tiene el hogar destruido? Quizás ese familiar que se encuentra en esa condición, quizás simbolice a Lázaro. Tú que estás buscando de Dios, quizás simbolices a Marta y a María. Pero no te des por vencido o por vencida ante ese familiar. Amén. Así como Jesús hizo el milagro para resucitar a Lázaro, Jesús también puede hacer el milagro para restaurar a ese familiar, para levantar a ese familiar. Amén. Colóquese de pie en esta hora, en este momento. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios. O levante sus manos ahí. No se salga de este tiempo. No se salga de este momento. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra.
Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, mi Rey. Jesús prepara el milagro. Ahí estaba Lázaro, enfermo. No resistió y falleció, partió de esta tierra. Y Marta y María, ellas lloraban. Su casa estaba de luto. Allí estaban llorando por la ausencia de aquel familiar llamado Lázaro. Pero detrás de escena, en la planificación del reino de Dios, Jesús iba a hacer algo. Jesús iba a hacer algo. Que las circunstancias difíciles no te permitan ver siempre lo natural o lo temporal. Hay que ver más allá. Hay que mirar el futuro, porque no todo está perdido. En las manos de Dios no todo está perdido. En las manos de Dios no todo ha caducado. En las manos de Dios no es el final. En las manos de Dios no siempre vamos a llorar. En las manos de Dios hay alegría, hay triunfo. Ahí estaba Jesús. Jesús de Nazaret llegó al sepulcro donde estaba Lázaro, el cuerpo de Lázaro. Jesús llegó al sepulcro. Jesús está llegando en medio de tu necesidad en esta mañana. Jesús está llegando en medio de tu enfermedad en esta mañana. Jesús de Nazaret está aquí. Jesús llegó al sepulcro. Jesús ha llegado a este lugar. Jesús de Nazaret ha llegado a este lugar, a la iglesia cristiana Puertas Celestiales. Jesús de Nazaret está llegando a tu casa. Jesús está llegando. Él está aquí, Él está aquí. Jesús de Nazaret está aquí. Cuando Jesús llega al sepulcro, da la orden de que quiten la piedra. Él dio la orden: quiten la piedra. Oh, hay muchas piedras que hay en tu vida que tienes que despojarte en esta hora. Despójate de esas piedras. Oh, el milagro está aquí. Los milagros de Dios están aquí. Los milagros del Dios Todopoderoso están aquí. Tu milagro está aquí. El milagro que tu corazón anhela, que tu corazón desea, está aquí en esta mañana. Está aquí en esta hora. Oh, levanta más tus manos hacia arriba. Levanta más tus manos hacia arriba. Porque los milagros de Dios están pasando por aquí en esta hora. Los milagros de Dios están pasando por aquí. Están pasando por aquí. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Ahí está tu milagro. Tu milagro está allí, está allí. Está a tu lado. Está a tu lado tu milagro. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Activa tu fe, activa tu fe. Activa tu fe. Créele a hoy a Dios en grande. Tu milagro está aquí. No dudes, no dudes en este momento. No dudes de este momento, de lo que Dios está haciendo contigo. No dudes. No dudes de Él. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia se mueve. Se mueve la presencia de Dios. Se mueve la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios.
Ahí está Jesús a tu lado. Y te está diciendo no temas. Ahí está Jesús a tu lado y te está diciendo no dudes. Ahí está Jesús a tu lado y te está diciendo no te desesperes. No te angusties, te está diciendo Jesús en esta hora. Él está caminando en medio de este lugar. Jesús de Nazaret está caminando en medio de este lugar. Él está caminando. Él está caminando. Activa tu fe. Activa tu fe porque Él va a pasar en medio de ti. Él va a pasar enfrente tuyo. Activa tu fe. Reciba el milagro que necesitas. Reciba el milagro que necesitas. Ahí está la presencia de Dios. Viene más. Está cayendo ahora. Está cayendo la gloria de Dios ahora. Está descendiendo más. Está descendiendo más. Nadie se salga de este tiempo, nadie se salga de este momento, porque hay respuesta de Dios, hay sorpresa de Dios, hay sorpresas de Dios para ti, hay buenas noticias de parte de Dios. Buenas noticias. Buenas noticias. José, para ti, buenas noticias. Levanta tu mano derecha, José, levanta tu mano derecha. Levántasela, la mano derecha, levántasela. Hay buenas noticias para él. Buenas noticias. Y cataraba canto robo cotini cantalaba. Y catalaba canto robo cotini cantalaba. Buenas noticias, buenas noticias. Y cataraba canto robo cotini cantalaba. No te desesperes, no te intranquilices. Las buenas noticias vienen para ti en el nombre de Jesús. Vienen para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbelas, 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 recíbelas. Nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Maravilloso eres, bondadoso eres, glorioso Jesús, glorioso Jesús, maravilloso eres Dios. Y Elisa, sobre ti hoy viene una sorpresa de parte del cielo. Una sorpresa de parte del cielo para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se viene esa sorpresa para ti. Créele más a Dios. Créele más a Dios. Y bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Bendito Dios. Maravilloso eres. Su presencia está aquí.
Su presencia está aquí, presencia de Dios. Presencia de Dios, presencia de Dios. Presencia de Dios. Levanta tu mano, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Dios mío, te doy gracias por su vida, gracias por su alma. Salvador, bendito Señor, tu gloria lo cubra, tu gloria lo cubra. Poder del Espíritu de Dios, tócalo, tócalo más. Poder del Espíritu de Dios, tócalo, tócalo más, tócalo más. Poder del Espíritu de Dios, tócalo, tócalo más. Algo está pasando en todo tu cuerpo, algo está pasando en tu ser en esta hora. Recibe, recibe más de ese toque divino, recibe más de ese toque celestial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen, se rompen, se rompen en el nombre de Jesús. Y cataraba, catorobo, cotini, cataraba. Y cataraba. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, se rompen. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Tócalo más, tócalo más. Tócalo más, Jesús, tócalo más. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Y cataraba, catorobo, cotini, cataraba. Y cataraba, catorobo, cotini, cataraba. Todo valle de sombra de muerte, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Y cataraba, Dios mío, todo lo que está en su mente, en su alma, arráncalo de raíz en el nombre de Jesús. Arráncalo de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye más. Fluye más. Fluye más. Presencia de Dios. Presencia de Dios, cúbrelo. Presencia de Dios, cúbrelo. Por la gloria y honra tuya. Por la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Gracias por su vida, gracias por su alma, Dios. Vamos, todos levanten sus manos, todos levanten sus manos a Dios. Todos levanten sus manos. Porque su presencia está aquí. La presencia de Dios está aquí. Dios mío, gracias. Gracias Dios por lo que has hecho. Gracias Dios por lo que has hecho. Reciban un toque más. Todos con sus manos levantadas. Reciban un toque más de la presencia de Dios, de la presencia divina de Dios. Reciban más de Él. Reciban más de Él. Fluye más Jesús. Fluye más Jesús. Los milagros hay que pedirlos. Creer por ese milagro. Vamos, comiencen a clamar. Comiencen a pedirle a Dios por ese milagro que necesitas. La palabra de Dios fue proclamada, fue predicada. Ahora te toca practicarla y te toca pedir ese milagro a Dios. Vamos, comienza a pedirle a Dios, comienza a clamar a Dios, comienza a hablar con Dios. Padre, en el nombre de tu
tu amado Hijo Jesucristo, clamamos a ti en esta hora, mi Rey, creyendo, Dios mío, que tú eres el Dios de milagros, creyendo, mi Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Todo Suficiente. Dios mío, estamos aquí con nuestras manos levantadas, clamando al cielo, clamando tu trono. Bendito Dios, para que seas tú desatando aún más ese milagro que nuestra alma, que nuestro corazón necesita, anhela. Oh bendito Dios, aquí estamos, Dios, tu pueblo necesita de ti, tus hijos necesitamos de ti, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu bendición. Bendito Dios, aquí estamos. Vamos, clama a Él, clama a Él. Vamos, levanta tu voz y clama por tu milagro, clama por tu milagro, clama por tu milagro. Vamos, levanta tu voz, clama a Él, clama a Él. Él está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Se desata la gloria de Dios, se desata la gloria de Dios, se desata el poder de Dios. Clama por tu milagro, clama por tu milagro. Oh, está aquí, oh, está aquí el milagro de Dios está aquí. Clama, activa tu fe en esta hora, activa tu fe. Todo obstáculo, todo impedimento es removido en el nombre de Jesús. Se remueve en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye Jesús, fluye Jesús, fluye Jesús. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye, fluye. Fluye, fluye más, fluye más. Fluye más. Y catarabacando robocoti y me cataraba. Fluye, fluye más, fluye más, fluye más. Fluye más, Jesús de Nazaret, fluye más. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Gracias Dios por lo que has hecho. Dios mío, recibe toda la gloria por lo que has hecho hoy en nuestras vidas. Hay testimonio, hay testimonio. Y catarabacato robocotiribicandaraba. Y catarabacando robocotiribicandaraba. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, gracias. Gracias, bendito Salvador. Bondadoso Jesús, bondadoso Salvador, gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Dios mío, gracias. Gracias Dios. Yo quiero que oren conmigo, digan: amado Dios, yo te doy las gracias porque en esta mañana he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que Jesús de Nazaret está preparando mi milagro. Dile: Dios mío, y yo creo que estoy en el camino correcto. El milagro que yo necesito, que yo anhelo, tú lo has preparado. Pero en este momento creo, a través de la fe, que el milagro que tú has estado preparando para mi vida, para mi familia, lo he recibido hoy. Lo he recibido hoy y daré testimonio de lo que tú has hecho en mi vida,
Gracias te doy, mi Señor. Pero en este tiempo me arrepiento de mis pecados. Mire, Dios mío, ayúdame para sacar de mi corazón esas piedras que no me dejan avanzar más. Saco la duda, la incredulidad, los temores, la murmuración, la queja. Saco la envidia de mi vida. Dile, Dios mío, llévate todo eso de mi mente, de mi alma, de mi corazón. Y con mis manos levantadas te pido a ti, Jesús de Nazaret, ven a vivir a mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, mi Jesús, porque tuyo es el poder, la victoria, las riquezas. Gracias, Dios, por lo que has hecho hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte aplauso para nuestro Dios. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que nos has entregado en esta mañana. Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Y recuerda